Bueno, señoras y señores, mientras que terminamos temas logísticos, para mí es un honor introducir el panel Generación de Valor. Aló. Sí, sí. Pues esta vaina puede ser aquí abajo. Ah, perfecto, no, perfecto. Muy bien. ¿Me guardas este maletín tan amable? Sí. Listo. Listo. Es un honor para mí introducir el panel Generación de Valor, un espacio donde se explora cómo líderes de diversos sectores están redefiniendo el éxito a través de la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Ahora recibamos a estos líderes que compartirán su experiencia y visión sobre la creación de valor en sus respectivas industrias. En representación de la agroindustria, un sector clave en el desarrollo económico y social del país, tenemos a un líder en la producción sostenible de palma, con una trayectoria enfocada en la eficiencia y la responsabilidad ambiental. Recibamos al doctor Francisco Bejarano, gerente de Unipalma, con un aplauso, por favor. Continuamos con un representante de la agroindustria azucarera, un sector con una profunda tradición e impacto en la región. Su empresa es un ejemplo de crecimiento y compromiso social. Damos la bienvenida al doctor Vicente Borrero, gerente de Ingenio Providencia. Y completando esta mesa, tenemos un representante en la conceptualización de modelos de crecimiento y la optimización de procesos corporativos. Recibamos al señor Juan Carlos Jaramillo, socio fundador de Sanam. Para conducir este panel de gran relevancia, contamos con la presencia del doctor Carlos Arturo Azuero, gerente de operaciones de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Azuero, le cedo la palabra. Bueno, Natalia, buenos días a todos y muchas gracias. Para mí es un verdadero honor tener tres panelistas que inspiran el crecimiento personal, que transforman hogares y que elevan el destino del país con y a través de la agroindustria. Como Natalia nos contó, entonces tenemos a Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Vicente es gerente general de Ingenio Providencia. Francisco Bejarano, muchas gracias. Francisco, gerente de Unipalma, gerente de Pajonales y gerente de Mavalle. Ahorita nos va a contar Francisco qué son y a qué se dedican esas tres compañías. Y tenemos también a Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos Jaramillo es socio fundador de Sanam. Ya hemos hablado mucho de Sanam y nos trajo unos productos que desarrollaron ellos. Juan Carlos y Sanam tienen una gran empresa en Costa Rica y obviamente tienen desarrollos aquí en Colombia. Juan Carlos es un colombiano. Entonces, pues sin más preámbulos, creo que lo primero y con lo que vamos a empezar, para los panelistas estamos en el 94 Congreso Cafetero. 94 Congreso Cafetero, tenemos los delegados de todos los departamentos cafeteros aquí presentes y tenemos mis compañeros de trabajo que los tenemos acá, que recibimos órdenes del Congreso Cafetero para poder ejecutar el año entrante en todo este país cafetero y en el desarrollo, que contribuimos para el desarrollo del país. Tenemos un solo propósito, este panel tiene un propósito de ellos con la agroindustria, no solamente le ven al valor, no solamente le ven valor al producto insignia de ellos, en el caso de Vicente Azúcar, en el caso de Pacho Palma, sino que detrás de toda esta empresa de alimentos hay mucho más valor. Y lo que queremos dejarles a ustedes es que detrás de la almendra de café, que es por la cual trabajamos todos los días,
también hay valor en otras cosas y un valor demasiado importante que estamos dejando ir, Entonces, para que iniciemos, yo quiero mostrar esta diapositiva que nos pone a pensar a todos. En esta diapositiva, ¿qué vemos? Vemos 4 sectores del país muy importantes. Vemos el sector de la caña, 4.500 productores, 240.000 hectáreas, 14 beneficios o plantas de transformación. Y esto nos hace pensar en un ratio importante. ¿Cuántas hectáreas de producción de caña hay por beneficio? Y el número dice que hay casi 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas de caña por beneficio. 10.000 hectáreas de caña por beneficio. En el caso de la palma, hay 600.000 hectáreas de palma, con 75 beneficios o plantas de transformación. Y nos da un ratio también muy importante, 8.000 hectáreas por cada planta. Y nos vamos a comparar, el caso del arroz no lo vamos a tocar, pero vamos a compararnos con el café. Tenemos 837.000 hectáreas, con un número importantísimo, 661 beneficios. Y nos da un ratio de 1.26 hectáreas por beneficio. Para ponerlo rápidamente, tenemos, mientras ellos tienen casi 10.000 hectáreas por beneficio, nosotros tenemos 1 hectárea por cada beneficio en el café. Y de ahí vamos a comenzar, y aquí queremos, esa es la primera diapositiva que nos va a poner a pensar, que queremos ponerlos a pensar qué vamos a hacer con el desarrollo y la industrialización del café. Y el café no solamente es café, la almendra de café, sino que hay mucho detrás de esa almendra. Entonces, como primer punto, yo creo que vamos a comenzar con Vicente, para que con Vicente nos cuente qué es Ingenio Providencia. Una presentación corta de Ingenio Providencia, y lógicamente, Vicente, estamos interesados en que nos cuente qué hay detrás del señor que maneja Ingenio Providencia. ¿Quién es la persona y quién es Vicente? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes hoy. Vicente es un agrónomo de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, aunque arranqué mi carrera en Chile, en la Universidad Católica de Chile, o sea que conozco pues el mundo agrícola, y entonces conozco algo. Después hice una especialización en ICESI, Administración de Empresas, y hice un plan carrera en Providencia, donde arranqué como jefe, director de contratación con los cañicultores, o sea, el abastecimiento de materia prima. Luego me nombran gerente financiero, y fui gerente financiero 15 años, y posteriormente llevo 9 años de gerente de Ingenio Providencia. En términos de sostenibilidad, creo que a diferencia del café, que está a muy buenos precios hoy en día, y nosotros ambos estamos en commodities, el precio del azúcar está en unos niveles muy bajos, por debajo del costo de producción de la mayoría de países del mundo, incluso Brasil, que es el más competitivo, que en el café también debe ser el competidor más grande, porque es el productor más grande, en azúcar también lo es, o sea, eso tenemos en común ambos sectores. Y la diversificación que hemos tenido nos permite sobrevivir en momentos de crisis. O sea, los otros negocios que hemos desarrollado con la utilización de los subproductos, que ahora les muestro un diagrama, pues es lo que nos mantiene con vida en estos momentos de… Entonces creo que esta invitación es muy importante, porque nos invita a reflexionar cómo podemos darle valor agregado adicional al commodity, porque nosotros, ustedes los cafeteros, como nosotros desde el azúcar, si solo dependemos del valor de un commodity con competidores tan grandes, formadores de precio a nivel internacional, en el caso del café, Vietnam, Brasil, Honduras, que son competidores muy grandes, pues debemos buscar alternativas y ser más competitivos para poder crecer. Entonces, digamos que esa es mi primera invitación. Yo quisiera mostrarles la presentación que mandaba. Adelante. Un videíto que tenemos.
En Providencia transformamos la caña en azúcar, alcohol, compost y energía, siempre con un propósito sostenible. Desde el Valle del Cauca llevamos casi 100 años cultivando con responsabilidad y compartiendo nuestro sabor en más de 22 países. Creemos en hacer las cosas bien desde el origen, por eso cada decisión integra impacto social, ambiental y económico. Nuestras acciones benefician a más de 3.000 trabajadores y a más de 7.000 personas en comunidades cercanas, creando oportunidades de bienestar y desarrollo. Cuidamos la naturaleza con procesos responsables y conservación de la biodiversidad. Hemos reducido el uso de agua en un 50% y hemos sembrado más de 380.000 árboles. Tenemos la certificación Bonsucro y somos el primer y único ingenio azucarero del mundo certificado como empresa B. A través de nuestro modelo de triple impacto, seguimos inspirando un mundo mejor, dulce y sostenible. Bueno, aquí tenemos, yo creo que ese es Colombia y representado muy bien por el Valle. Y aquí, en el diagrama que ustedes ven, tenemos como el modelo de economía circular y los diferentes subproductos que tenemos. Está un poco pequeño, pero ustedes creo que lo ven mejor acá que yo, pero yo me lo sé de memoria. Entonces, nosotros arrancamos por el cultivo de la caña, lo cosechamos ya mecánicamente porque ya gente para el campo cada vez es más complicado conseguir. Ustedes también tienen o han tenido problemas para conseguir gente para la cosecha de café, o sea, la mano de obra. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de mecanizar y transformamos todos nuestros corteros en operarios de máquina y eso fue un proceso de transformación interesante. De la caña entra al molino de caña para extraerle el jugo de la caña y sale el primer subproducto que es esa flechita que ustedes ven que es el bagazo abajo y luego arriba ven cómo sale el azúcar y en la fábrica de azúcar salen unos jugos y unas mieles que van al proceso de bioetanol. Y producimos bioetanol, pero también producimos alcoholes industriales y ahora nos hemos metido en un nuevo emprendimiento que nos dio permiso pues el Departamento del Valle del Cauca para producir tafias para ron. Entonces la mayoría de tafias para ron eran importadas, ahora nosotros estamos sustituyendo importaciones y ya tenemos una venta grande a la licorera de Antioquia este año. De la destilería salen unos subproductos que son la vinaza, que luego se mezcla con la cachaza. Entonces la cachaza es el barro que queda de la cristalización y entonces esa cachaza la llevamos a una planta de compost, le echamos la vinaza y la vinaza agrícolamente tiene una característica muy importante. El nutriente que más extrae la caña es el potasio, entonces son muy ricas en potasio. Entonces ese compost nuestro sale muy rico en potasio y fósforo y la verdad es que sustituimos 4.000 hectáreas que tenemos de caña orgánica, no compramos el fertilizante, sino que utilizamos nuestro propio fertilizante. Entonces un ejemplo allí pues de sustitución de fertilización produciendo nuestro propio compost. Otro subproducto que tenemos es de la fermentación de los jugos de caña, sale CO2. Sale CO2 1 a 1, por litro de alcohol o por kilo de alcohol, sale 1 kilo de CO2. Ese CO2 se lo entregamos a una multinacional que se llama Messer, ellos lo purifican y lo sacan con grado alimenticio. Para nosotros ese CO2 se iría a la atmósfera. Esa compañía lo purifica y en las gaseosas que ustedes toman o en el hielo seco o en los extinguidores, pues ese CO2 es lo que utilizan. Entonces ese es otro modelo de economía circular y eso nos da un ingreso pequeño para el tamaño de la empresa, pero muy grande porque es marginal completamente. Entonces tiene EBITDA 100, o sea, lo que nosotros entregamos no tenemos costos y no lo tendríamos que botar para la atmósfera. Yo les digo, ejemplifico esto es dónde están las oportunidades, ¿cierto? La vinaza también, sustitución de fertilizantes.
El bagazo, nosotros hemos venido utilizando el bagazo para generación de energía, hemos comprado calderas ya de alta temperatura y alta presión, y entonces la transformación en energía eléctrica es grande. Nosotros somos autosuficientes en energía eléctrica, pero vendemos a la red más o menos 14 megas. Eso es un ingreso adicional. Entonces, digamos que este modelo de economía circular, se los dije muy rápido, ya generamos nuestra energía, el CO2, la vinaza, los fertilizantes, la cachaza, y la venta de compost también en los distintos almacenes. Entonces, eso nos representa más o menos entre el bioetanol y los demás, la energía, el CO2 y todo, el 30% de nuestros ingresos. Y aquí quise hacer un ejercicio atrevido ante un auditorio tan conocedor como el cafetero, de los subproductos que ustedes tienen y que pueden ser rentables. Yo creo que eso lo discutimos más adelante, pero la pulpa, que equivale como al 44% de la pepa, tiene un subproducto para hacer compost, igual que nosotros, o para lombricultura, o para hacer otras cosas, y realmente pues está allí. El mucílago muchas veces en los beneficiarios se lava y se va, pero tiene un valor agregado y es el 15%. La cascarilla tiene un poder calorífico tan bueno o mejor que el bagazo nuestro, porque es más seco, entonces el poder calorífico es mucho mayor, también se puede aprovechar. Ustedes hacen unas podas en el café, tengo entendido, cada 5 años, y en esas podas sale como 5 toneladas de madera que también la pueden aprovechar como biocombustible. Y para la gran industria, el borra, pues ese café solubilizado, pues les queda el borra, que lo tienen también distintos usos. Entonces yo mapeé y quise asemejar los subproductos que nosotros tenemos con los subproductos que tienen ustedes, y aquí hay una oportunidad. Tienen que visibilizarla. Creo yo, y es lo que les transmito a mi equipo siempre, es que tenemos que hacer que las cosas pasen y que sean. La primer eje de la sostenibilidad, y aquí se va a hablar más adelante de eso, es el económico. Y tenemos que ver que sean viables económicamente, porque nosotros no podemos pensar en cuidar el medio ambiente o pensar en ayudar a las comunidades y todo, si nuestro negocio no es rentable, si no vamos a tener plata para dónde invertir. Entonces creo que aquí les dejo como la inquietud de lo que yo encontré. Ustedes pueden tener muchos más, pueden haber muchos más usos, eso fue lo que más o menos me documenté, pero aquí hay unas oportunidades grandes. Y termino como empecé, si nosotros no tuviéramos la diversificación hoy, con los precios que tenemos internacionales del azúcar, que están por debajo de costos de producción, con el precio del dólar que nos está afectando a ustedes y a nosotros, ¿cierto? Difícilmente fuéramos rentables el próximo año con el presupuesto que estamos haciendo. Vamos a ser rentables simplemente por la diversificación que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Vicente, bien, muchas gracias. Estaba leyendo que la misión de ustedes es bastante interesante, la voy a compartir con ellos y usted nos cuenta algo de esa misión. Dice que la misión de Ingenio Providencia es entregar soluciones energéticas y sucroquímicas de alto valor, siendo responsables en el eje económico, social y ambiental. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estoy leyendo? Su misión no es vender azúcar, ¿es correcto? No, mi misión principalmente es, en ese esquema que yo, volver rentable en mi compañía, utilizando todos los negocios posibles que deriven de la caña de azúcar. La caña de azúcar tiene múltiples usos, así como ustedes en el café pueden tener múltiples usos, y con ese pilar económico, que es por el que nos mide. Yo sí creo que ningún programa de sostenibilidad puede ser exitoso si no hay sostenibilidad económica, si no hay sostenibilidad financiera. Eso es como cualquier otra cosa. Si tú quieres repartir, pues tienes que crear riqueza. Y los otros dos ejes, ¿cierto? El ambiental y el social, que hablamos del triple impacto, se dan porque hay unos negocios, por ejemplo, nosotros estamos cosechando hoy en día residuos
de la caña que quedan en el campo, la hoja y el tallo. Lo estamos haciendo unos fardos de 500 kilos, los llevamos, los picamos y hace 6 años consumíamos 45.000 toneladas de carbón. Hoy consumimos 10.000. O sea, una reducción. Entonces, ¿y por qué? Porque nos pusieron impuesto al consumo de carbón, porque vimos una oportunidad, en Brasil lo hacían, en Argentina lo hacían, ¿por qué no nosotros no? Y somos el único ingenio pionero en esto. Entonces, estamos trayendo 60.000 toneladas de residuo agrícola de cosecha, lo picamos, sustituimos carbón y nos sale mucho más rentable, pero con un beneficio ambiental, que somos el ingenio con menor huella de carbono de la industria azucarera. Entonces, es lo que llaman doble impacto, impacto material, impacto sostenible. Entonces, así es la misión, pero hoy en día, más que la misión, nosotros tenemos un propósito superior, que es inspirar un mundo mejor, dulce y sostenible. Y allí en ese propósito, en esa pequeña frase, nos identificamos todo. O sea, inspiramos un mundo mejor porque trabajamos en lo ambiental, ayudamos a la comunidad, dulce porque venimos del azúcar y sostenible porque creemos en los 3 ejes de la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces encontramos un ingenio que vende hasta azúcar. Hasta azúcar. Ahorita vamos a pasar a Francisco Bejarano. Como les comenté, Francisco Bejarano es gerente de 3 compañías agroindustriales. Una compañía se llama Mavalle, ahorita usted nos cuenta qué es Mavalle. La otra compañía, Pajonales, y por la cual él está aquí, Unipalma. Entonces, Francisco, bienvenido y adelante, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, Carlos Arturo. Un saludo especial a todos los delegados. Y acá yo me siento como dando una lección también. ¿Por qué? Porque Federación Nacional de Cafeteros, es decir, ustedes, son dueños del 27% de Unipalma. Entonces, tenemos bastante que hablar, mucho que aprender de ustedes, pero también mucho que mostrar. Creo que no lo sabían, muchos no sabían. Federación Nacional de Cafeteros, dueña del 27% de Unipalma, que es la compañía que él nos va a contar. Bueno, cuéntenos también de usted, entonces, Francisco, ¿cuál es el desarrollo personal suyo? Listo, acerca de mí les cuento que pues me toca un poco complejo. ¿Por qué? Porque yo soy contador público especializado en economía internacional y hace 17 años estoy dirigiendo compañías del sector agro. Inicié en Corficolombiana en el área de inversiones y de allí me permitieron ingresar a las juntas directivas de estas compañías, Pajonales, Mavalle, Unipalma, y me quedé como el representante legal de todas 3. Lo interesante ha sido poder fortalecer ese desarrollo ecosistémico a partir de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, como lo mencionó hace un rato Vicente, es el pilar fundamental por el cual se rige el desarrollo agroindustrial de todo nuestro compuesto, todas las 3 compañías. Mavalle tiene en este momento 10.240 hectáreas y una planta industrial de 5 toneladas hora para poder procesar el caucho que sale de la zona del Meta y transformarlo en caucho técnicamente especificado, que es la materia prima para las llantas. Acá que cobra valor el manejo de las comunidades, el manejo también de los árboles, porque a través de los árboles capturamos CO2, pero el producto final que queda, si uno hace un proceso adecuado y lo certifica, hoy día tenemos sellitos verdes, el de nosotros es FSC, Forest Stewardship Council, y ese sellito nos ha permitido a nosotros poder colocar el producto en el mercado internacional, no solamente en América, sino también estamos llegando a Europa. En el caso de Pajonales, es una compañía versátil. ¿Y versátil por qué? Porque tenemos nosotros 6.000 hectáreas de terreno en el Tolima, ubicados en Ambalema, y allí nosotros tenemos que buscar qué vamos a hacer con la tierra. Cada 6 meses, cada 4 meses nos toca estar analizando el comportamiento del mercado. Vamos a sembrar arroz, vamos a sembrar soya, vamos a sembrar algodón, vamos a hacer heno,
pero hacemos un manejo circular en el sentido que lo que nos queda, lo llamamos materia prima residual, lo que nos queda en la parte agrícola lo transformamos para la ganadería. Incluso el recurso hídrico lo optimizamos y montamos un desarrollo piscícola que nos permite que el uso del agua de esa laguna o de ese espacio piscícola va fortalecido con nutrientes para reducir la fertilización en campo. Y ya yéndonos hacia Unipalma, Unipalma es un núcleo de desarrollo. ¿Qué quiere decir un núcleo? El núcleo, y lo dijo Carlos Arturo hace un rato, de las 600.000 hectáreas que hay en Colombia hay 75 núcleos, 8.000 hectáreas por núcleo, y a nosotros casualmente nos tocan 8.000, son 5.265 hectáreas entre propias y arrendadas, y 3.000 adicionales que están con pequeños, medianos agricultores, y algunos de ellos son cooperativas. Eso permite un beneficio económico. Ahora, bien, yéndonos al desarrollo de la sostenibilidad, nuestro plan estratégico se basa en esos 3 pilares fundamentales. Uno, el que tenemos que ser una agroindustria rentable. Siempre medimos lo económico, claro que sí, ningún proyecto se monta porque sí. Es necesario identificar que tenga un retorno, pero no dejamos de lado la parte social y la parte ambiental. En cuanto a la parte social, intentamos, o mejor, devolvemos y retribuimos a las comunidades lo que nos dan. ¿Qué tenemos en comunidades? Unipalma está ubicada en Cumaral, Meta y en Paratebueno, Cundinamarca. Alrededor hay aproximadamente 4 comunidades, dentro de esas una inspección grande se llama Veracruz. Nos hemos involucrado con Veracruz. Veracruz es un sitio donde llegaron varios caucanos, llegaron personas del Tolima y entonces se dividieron en 2 espacios, los negros y los blancos. Hoy día ya están mezcladitos todos, pero hemos venido trabajando con ellos en un impacto social, fortaleciéndolos en la parte educativa, fortaleciéndolos en proyectos propios de ellos, de economía familiar, y eso nos ha permitido tener una mano de obra cautiva. ¿Y por qué digo la parte de mano de obra cautiva? Porque es necesario, y creo que ustedes, la caña y cualquier empresa agroindustrial necesita gente. Cuando uno va hoy día a territorio, la gente lo que quiere hacer es venirse a la ciudad, no se quiere quedar. Y la única manera de buscar tener esa mano de obra es crearle los espacios, trabajar por ellas y establecer mecanismos educativos y vinculantes en el desarrollo que uno tiene. Eso lo hacemos en Unipalma y eso nos ha permitido tener una mano de obra eficiente y cautiva. Ahora les explico la parte por qué tenemos que tener la mano de obra eficiente y cautiva. Nosotros tenemos que analizar el mundo como está. Y analizar el mundo es poder identificar que el precio nuestro es movido por la economía internacional. Se transa en la bolsa de Malasia, el aceite de palma se transa en la bolsa de Malasia. El manejo de los inventarios lo colocan 2 países, Malasia e Indonesia. Esos hacen ya más del 60% de la producción mundial. Y nosotros somos el 4º productor en el mundo. Colombia más o menos puede llegar a producir 2.100.000, 2.300.000 toneladas de aceite crudo de palma. Entonces estamos expuestos a lo que el mundo diga. Nos toca buscar soluciones y esas soluciones puestas dentro de nuestro plan estratégico es abrir espacio para poder determinar que lo que anteriormente llamábamos residuos, hoy lo llamamos materia prima residual, y de esa manera buscar un mercado o nichos de mercado que nos permitan colocar el producto. Al ser sostenibles, poder identificar que podemos tener certificaciones locales e internacionales. Locales tenemos en este momento APS Colombia, que es la certificación del aceite de palma sostenible de Colombia, que nos permite cumplir con unos pilares de la mesa redonda para el aceite de palma sostenible que funciona en Malasia, pero que permite el ingreso de nuestro producto a mercado internacional, en especial Europa, a puertas de la EUDR, que es la que nos va a tocar en unos 2 años, y seguramente a ustedes también les toque prepararse para poder colocar el producto allá. Y todo ese juego pues es lo que permite que en Unipalma podamos nosotros hacer todo el análisis de hacia dónde dirigir nuestro mercado, nuestro producto y los subproductos.
Entonces yo les tengo acá unas preguntas. ¿Ustedes consumen aceite de palma? Bien. ¿Y más o menos cuánto creen que logran consumir en el día? Ay, gracias. 2 cucharadas. No, ya le digo, está presente desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces ahí es donde uno busca el mercado. Yo tengo que fortalecer mi industria para poder saber a qué cliente le vendo, y saber el cliente al que le vendo me permite manejar parte de un adicional en el precio. Se utiliza el aceite de palma para cosméticos, se utiliza el aceite de palma para el champú, se utiliza el aceite de palma para el jabón. Quien no haya desayunado de pronto con un pancito no consume aceite de palma, pero también tiene aceite de palma. La confitería tiene aceite de palma. Cuando los niños dicen, invíteme un helado, ese helado, si es un cono, ese no es cono de leche, es aceite de palma. El chocorramo tiene aceite de palma, y a veces ya nos metimos hasta en el café, hay partes de ese café instantáneo, tiene parte de aceite de palma. Entonces, nosotros estamos presentes en toda la industria, es saber a quién le voy a vender. Sin embargo, al igual que Vicente, hemos encontrado un nicho de mercado muy interesante, el biodiesel. Y el 40% de nuestra producción va destinada a biodiesel. Eso es un tema supremamente importante porque el biodiesel genera un muy buen ingreso y los países hoy día están trasladándose a un desarrollo limpio en biocombustibles. Indonesia está pasando al 50% del uso en biocombustibles. Estados Unidos va por el mismo camino. De hecho, van a ampliar las áreas de soya para poder dedicarlas a biocombustibles. Y nosotros podemos ampliar ese espectro, pasar a un B30, B40, llegar al B50, para que parte de ese aceite de palma y seguramente otras industrias puedan participar del desarrollo de biocombustibles. En este instante también estamos haciendo unos acercamientos a través de Fede Palma con Ecopetrol, porque es que el aceite de palma también funciona para SAF. SAF es el combustible que utiliza la aviación y ya se está haciendo algunos ensayos en América Latina. De poder llegar allá, esas 600.000 hectáreas en Colombia son pequeñas para lo que se requiere en el desarrollo del SAF. Muy bien, Francisco, usted tenía un video de su compañía. Sí. Lo vamos a ver, por favor. Somos una empresa agroindustrial con una composición accionaria 100% de capital colombiano. Corfi Colombiana, Mineros S.A., Federación Nacional de Cafeteros y algunas personas naturales. Fundada en 1981 por la multinacional Unilever en asocio con estos mismos inversionistas. Estamos ubicados en el piedemonte de los Llanos Orientales, en los municipios de Cumaral Meta y Paratebueno, Cundinamarca. Actualmente contamos con un área propia y en arriendo de 5.265 hectáreas aptas para siembra. Cultivamos, cosechamos y procesamos bajo altos estándares de sostenibilidad. Es por eso que nuestras líneas de negocio más representativas son la producción y comercialización de aceite crudo de palma y palmiste. Estas cuentan con certificaciones como Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y Estándar Internacional de Sostenibilidad y Carbono, con el objetivo de asegurar la trazabilidad del producto desde su origen hasta su uso final en el estándar de sistema Cadena de Suministro. A nivel Colombia, participamos en la oferta de aceites para industria de biodiesel, aceites comestibles, alimentos procesados y cosméticos. También realizamos exportaciones de aceite crudo de palma y palmiste, principalmente a Europa. Nuestro portafolio de productos es el ideal para mercados que privilegian el consumo responsable y sostenible. Otra de nuestras líneas de negocios estratégicos es la producción y comercialización de semilla germinada de alta calidad genética, tanto del material convencional Tenera de por P como del híbrido interespecífico O por G, así como de material de propagación de palmas de previvero y vivero. Nuestro material genético es producto de un programa de mejoramiento genético que se estableció en Colombia a partir de 1982, como continuación de las investigaciones que la multinacional Unilever
venía adelantando en varios continentes por más de 80 años. Los orígenes aportados por estas dos compañías, combinados con materiales africanos, conforman la base genética del programa de mejoramiento de Unipalma S.A. Generamos 1.042 empleos, con 24% de participación del género femenino en todos los niveles de la organización. Nuestra fuerza laboral proviene de las comunidades aledañas a las plantaciones, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social. Nos caracterizamos por el bienestar laboral. Garantizamos el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Unipalma cuenta con 18 proveedores de racimo de fruta fresca, base de suministro que aporta el 35% de la producción que abastece la planta extractora. La empresa trabaja por mantener relaciones duraderas con sus aliados estratégicos y de esta manera, como sector palmero colombiano, estamos comprometidos por brindar a nuestros clientes aceite diferencial con producción sostenible. Somos una agroindustria con una filosofía de cero deforestación en el desarrollo de las operaciones. Promovemos el uso eficiente de los recursos y la conservación de la biodiversidad de la región. Nos aseguramos de realizar trabajo articulado con nuestras partes interesadas para la ejecución de programas que nos permitan mantener y mejorar las áreas de alto valor de conservación ABC, que son cerca de 400 hectáreas. Asimismo, trabajamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque en Unipalma producimos confianza. Muy bien. Pues Francisco, veo que tenemos muchas cosas en común. El producto, el aceite de palma se transa en Malasia, en la bolsa de Malasia, el de nosotros en la bolsa de Nueva York. Tenemos dos países productores que hacen el 60%, ustedes tienen el 60% con dos países, y nosotros tenemos dos países que hacen casi el 60%. Tenemos muchas cosas similares. Me gustó un concepto suyo. ¿Cómo están llamando los subproductos de la industria de la palma? Materia prima residual. Materia prima residual. Lo voy a apuntar aquí porque lo quiero preguntar más adelante. Materia. Bueno, y ahorita viene con nosotros Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos Jaramillo, que como les conté, socio y fundador de Sanam. Sanam es la empresa que más ha trabajado industrialmente los subproductos del café. Entonces, los dejo aquí con Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido, el auditorio es suyo. Gracias, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Jaramillo, soy ingeniero de alimentos. Entonces, las preguntas que tengo que hacer yo aquí con toda esta cantidad de agricultores, pues la verdad es que yo vengo de la industria de alimentos, trabajé con Alpina muchos años, trabajé en el área de investigación y desarrollo y me especialicé en la transformación de frutas tropicales. Cuando hablan de Alpina, todo el mundo habla de leche, a mí me preguntan de leche que no sé nada, pero yo lo que aprendí fue sobre frutas tropicales. Yo soy de Chinchina Caldas, vengo de familias cafeteras y toda la vida estuve involucrado en el tema del campo. Yo fui de las personas que cuando salía del colegio se iba uno a beneficiar café o a abonar o a deshiervar, entonces eso siempre estaba metido en mi cabeza. Me puse en una tarea, una de las cosas que me parecieron raras era que el café, siendo una fruta, se veía como una semilla. Y a partir de ahí nace esa inquietud de decir qué podemos hacer con ese grano, con esa fruta. Y cuando ya empiezo a investigar el tema, me doy cuenta de que definitivamente esa fruta, que eso por ahí se llama cereza, que es una fruta que se llama cereza y pertenece a los berries. Cuando empiezo a analizar la fruta y empiezo a encontrar una cantidad de propiedades interesantes y aparecen también una cantidad de cosas que no eran entendibles, como el caso de que todas las frutas usted coge, le quita la cáscara, se come la pulpa y bota la semilla, y el café no, le quita la cáscara, bota la pulpa y se come la semilla. Y yo dije, venga, esto es tan raro, empecemos a trabajar en este cuento. Pues a partir de ese momento y después de muchos años de trabajo, logramos obtener productos
Pero hay otro tema. El tema es que yo soy un emprendedor, pero soy un emprendedor industrial. Yo no podía ir a Alpina a mostrarle 2 frasquitos de mermelada y decirle que aquí está la mermeladita y que cómo la hice, no, con una ollita volteando, no. Yo tenía que llegar con unas soluciones industriales y unas producciones industriales. Entonces, así me crié y así tenía que ser. Entonces, a partir de ese momento empecé a mirar la forma de cómo utilizar ese producto después de empezar a hacerle análisis. Eso arrancó pensando en hacer biocombustibles. En la época que dijeron que el azúcar toda se iba a ir con biocombustibles y en el mundo eso se volvió un problema, el azúcar se subió, las empresas se llenaron de azúcar, que porque todo iba a ir para biocombustibles. Y entonces yo dije, esta es la oportunidad. El mucílago contiene 14% de azúcares y la caña tiene 18%. Entonces yo dije, venga, esto está muy bueno. La ventaja que tiene el café es que no hay que sembrar, no hay que cosechar ni nada. Los cafeteros lo hacen y lo botan. Venga para acá que aquí hay una solución, aquí hay una posibilidad. Entonces ahí arranca ese tema de mirar qué hacer con el mucílago y qué hacer con la cáscara, que yo nunca he entendido por qué a la cáscara le llaman pulpa. Y bueno, entonces ahí como podemos ver, el grano de café en su composición, pues una composición más plana, estamos hablando de que tiene 20% de mucílago, tiene 40% de cáscara o pulpa y tiene 40% de semilla. ¿Qué pasa con la semilla? Ustedes lo que pasa es que con la semilla, ustedes cogen esa semilla, le quitan el 50% del agua y literal obtienen un 20% de esa semilla, porque el resto es agua que están secando el café. A partir de eso se empezaron a hacer desarrollos y se logró hacer desarrollos demasiado interesantes. Como les decía, eso apareció, la idea arrancó el tema de producir biocombustible. Pero después de que empezamos a descubrir una cantidad de propiedades que tiene tanto la cáscara como el mucílago, lo volteamos a darle más valor agregado a esos subproductos, que son, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el nombre ahora? Materias primas residuales. Materias primas residuales. Me parece el nombre muy, muy interesante. Entonces, con la cáscara hemos logrado obtener unas harinas que pueden reemplazar en la industria de panificación y repostería la harina de trigo hasta en un 20 y un 30%, con una diferencia muy grande, que no tiene gluten. Entonces, ¿qué permite? Ayudar para que darle valor agregado al pan, agregándole nuestra harina y reduciéndole el tema del gluten. Y otra cosa, y aportando un porcentaje muy alto de proteína, que es demasiado interesante obtener este tipo de productos. Con el mucílago logramos hacer un producto que se llama concentrado de mucílago de café, con el cual actualmente tenemos clientes en Estados Unidos, en China, en varios países del mundo, y se ha metido mucho en la industria de lo que es los alimentos, las bebidas, los cosméticos, porque una de las grandes bondades que encontramos al mucílago y a la pulpa de café es que es muy rico en antioxidantes. Las frutas que más antioxidantes tienen se llaman los berries, y adivine qué es el café, un berry, es una cereza. Resulta que nosotros descubrimos que el mucílago de café concentrado tiene 5 veces más antioxidantes que la uva, que el té verde, y 7 veces más antioxidantes que la uva. Señores, estamos frente a un monstruo, así es la palabra, es un monstruo, porque cada vez que hacemos aplicaciones nos encontramos con muchas sorpresas, demasiadas sorpresas. Y eso hemos hecho eso. A partir de ahí se han hecho una cantidad de desarrollos, yo traigo unos poquitos aquí, y más que todo nos hemos centrado mucho en el tema de los antioxidantes. Por ejemplo, esto es un producto que
está saliendo al mercado, que se llama Healthy Más. Este producto se hizo en una alianza con la Fundación Cardiovascular. La Fundación Cardiovascular es la clínica más grande en Latinoamérica. En este momento, no los extrañen que hoy o mañana el médico le diga: vea señor, tomes este sobrecito una vez al día para todo eso. Esto lo van a formular los médicos. En Medellín, la clínica. La clínica queda en Bucaramanga, ¿cómo es que se llama? Exactamente, es la clínica de Ardila Lule, es la de Florida Blanca. Florida Blanca. Entonces no se aterren el momento en que esto se lo van a mandar a ustedes y adivine qué es esto, puro mucílago de café, con unas formulitas que, cierto, que es el secreto del sabor, pero literal, esto es puro mucílago de café. Eso que les dieron a ustedes ahí, que ojalá hubiera alcanzado para todos, básicamente es una muestra de eso. Este es otro producto que también es puro mucílago. Esto se utiliza mucho para deportistas, porque dentro de esto, adicional a los antioxidantes, tiene muchos carbohidratos y aminoácidos. Y ahí aparece otro producto que es bien interesante, que es que, a ver, los antioxidantes literal sirven para recuperar células. Cuando las células están enfermas, el cuerpo produce antioxidantes, que son unos electrones, y cuando una célula se enferma, eso es lo que llamó un electrón, un radical libre. Y básicamente es porque el electrón se sale de la célula, que es neutra, y el cuerpo va y crea ese electrón y lo inyecta a esa célula y ahí recupera esa célula. Eso es lo que se llama envejecimiento. Entonces lo que hacemos con el producto es que le decimos al cuerpecito: vea cuerpecito, produzca sus electrones, que yo a su lado le voy a ayudar a producir más, y entre los dos vamos a recuperar más células. Eso es lo que se llama atrasar el envejecimiento. Y resulta que los electrones son para los seres vivos, y eso lo hemos demostrado en los seres humanos, en los animales y en los vegetales. Los resultados que hemos obtenido en café, en caña, en una cantidad de productos es enorme. Y la verdad, créanme en lo que les voy a decir, el mucílago que salió de aquí, que aquí hay 120 gramos, es igual a esos 120 gramos que ustedes le venden a la Federación de Café, o que venden café, con una diferencia. Esto tiene 10 veces más valor que su café. Así de sencillo. Bueno. Espera a que el médico se lo mate y le van a dar cuenta cuánto vale. Bueno, muy bien. Tenemos dos diapositivas donde Sanam nos muestra, la siguiente, por favor, diapositiva. Nos muestra unas fotos de la industria que tienen ellos en Costa Rica. En Costa Rica logramos montar. Por favor. Se durmió. Sí. Se durmió el... Dos foticos más. Y el videito. Y hay un videito. ¿Ah? Se durmió con el sobrecito que le dimos. El video no, antes, por favor. Sí, el video primero. El video primero, la segunda diapositiva. Ahí. Esta es una planta que tenemos nosotros en Costa Rica. Se hizo una alianza con una cooperativa que se llama Copeagri. Copeagri son 5.400 pequeños caficultores y tienen una central de beneficio. En esa central de beneficio tienen picos de 500.000 kilos día de cereza. Y ahí logramos hacer esta planta, la cual tiene una capacidad de producir un contenedor diario de concentrado. Así es, perdón, sí, estamos bien. En esa planta tenemos una capacidad de 18.000 kilos de concentrado de mucílago y para eso es necesario obtener 70.000 litros de mucílago de café. Vuelvo y les digo, esto es pensado bajo un concepto industrial y que venga la gente diciendo: es que ustedes no tienen capacidad instalada para vendernos. Nosotros tenemos capacidad instalada para vendernos, tenemos materia prima toda la del mundo. El hecho es que tomen la decisión de darle verdadero valor agregado a los
¿cómo es que se llama? Materias primas residuales. Materias primas residuales. Esa es nuestra planta. Muy bien, esa es la planta. Y en este momento también tenemos una planta pequeña piloto que la tenemos en Salgar, Antioquia, en la Chaquiro, sí señor. Muy bien. Bueno, entonces, lo que Juan Carlos nos está invitando es que tengamos unas plantas industriales que hasta café vendamos. Eso es lo que Juan Carlos nos está invitando. Sí, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Ahorita más adelante Juan Carlos nos trae otras cosas. Y tenemos unas coincidencias. Ingenio Providencia es del grupo Ardila Lule, en el cual usted está sacando el producto para venderle a la clínica del jefe de Vicente. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de sostenibilidad un poco, cada uno de sostenibilidad un poco, que ya todos lo han tocado. Vamos a hablar de sostenibilidad, todos creemos que sostenibilidad es un tema 100% ambiental. Yo quiero a usted, Vicente, que nos cuente en Providencia qué es sostenibilidad. Bueno, yo creo que la sostenibilidad, y nosotros tenemos la certificación, una de las certificaciones que la gente no la conoce mucho a nivel académico y ya a nivel mundial se está imponiendo, que es la certificación Empresa B, que habla del triple impacto, que es el económico, el social y el ambiental. Entonces yo creo que, y el lema de Empresa B es que es una empresa buena para el mundo y que uno le pone la misma dedicación e interés a los temas económicos, ambientales y sociales dentro del concepto de sostenibilidad. Pero como ya lo dije al principio, la sostenibilidad parte de lo económico, ¿cierto? Si no tenemos un negocio rentable, y lo dijeron tanto Juan Carlos como Francisco, parte de lo económico. No vamos a tener ni las empresas que nombró Francisco, ni la empresa Sanam que de Juan Carlos, si no hay un tema económico. Entonces la sostenibilidad primero tiene que arrancar por lo económico, y en un país como Colombia hay que apostarle mucho a lo social. En el caso nuestro, nosotros tenemos dos focos sociales. Nosotros damos empleo formal en la ruralidad a 3.500 personas, pero también educamos en un colegio a 1.100 niños y jóvenes, pero con educación de calidad, de los niveles socioeconómicos más bajos. Y hoy somos el cuarto colegio con mayor calificación en pruebas del saber, 328 este año, mejor que muchos colegios privados de la región, del Valle del Cauca, y el 84% de nuestros graduandos salen a educación superior, bien sea técnica o universidad. Entonces rompemos ese ciclo de pobreza y esa mentalidad, porque es que eso es rota, o sea, si tú lees un poco, se necesitan 5 generaciones para sacar a la gente de pobreza. Si tú le brindas educación y educación de calidad, lo sacamos de la pobreza. Pero también ayudamos a actividades extracurriculares. Tenemos escuelas de fútbol, tenemos programas de artes y recreación para los niños, para actividades extracurriculares, para que se salgan, sobre todo en las ciudades y en las zonas de influencia, para que se salgan de los vicios, del parche, de la gallada. Y entonces tenemos eso también como un foco grande. Entonces, fuera de en lo social, preocuparnos por la generación de empleo, también tenemos unos programas sociales muy fuertes como los que les mencioné. Y en lo ambiental, tenemos 2 focos principales. Primero, protegemos los 3 recursos que más impactamos: suelo, agua y aire, ¿cierto? El suelo, ya les hablé de los fertilizantes orgánicos. No quemamos la caña, ya la práctica de queme caña se abolió, y por eso les hablé ahora del residuo agrícola de cosecha de las 60.000 toneladas que hoy picamos y redujimos el carbón. Entonces allí hay otro tema ambiental fuertísimo en temas de aire.
Nuestros sistemas, nuestras calderas tienen todo el sistema de precipitador electrostático, entonces no liberamos partículas al aire. Y el agua, hemos montado sistemas eficientes de riego, donde reducimos el 50% del agua que utilizamos, y en nuestros procesos de fábrica también la huella hídrica es súper importante. Entonces, en lo ambiental tenemos la protección de los 3 recursos naturales: agua, aire y suelo, y también protegemos 2 ecosistemas que para nosotros son muy importantes: el bosque alto andino, donde tenemos una reserva de 420 hectáreas, donde estamos sembrando especies endémicas colombianas en vías de extinción: palma de cera, cedro negro, comino crespo, todo un tema chévere. Y en la parte del pie de loma, el bosque seco tropical, que es el ecosistema más degradado y más escaso en Colombia, el 2% de lo que había hoy en día. Utilizamos 100 hectáreas, fuimos nominados en los premios portafolios medioambientales por ese proyecto, en donde hemos generado donde hemos sembrado 380.000 árboles a la fecha, en 100 hectáreas, en un programa de restauración ecosistémica. Y en nuestro parque ecológico, que está allí, hemos identificado 220 especies de aves, que equivalen al 30% de las aves del Valle del Cauca. Entonces, este proceso de restauración en nuestro parque ecológico, en los 2 ecosistemas, son realmente nuestra apuesta también para la conservación. Entonces, digamos que aquí volvemos a hablar de la sostenibilidad, parte de lo económico, pero lo económico como empresa B se tiene que aplicar a lo social y a lo ambiental. Y creo que por eso tenemos una de las certificaciones más exigentes del mundo, que nos abre mercados internacionales, que nos permite, porque los jóvenes hoy quieren que el producto, si tienen que pagar más, que paguen por un producto que está certificado en que cumples con las normas ambientales y sociales. Y sobre todo cuando somos países pobres, que existe en la mente que esclavizamos a los niños, que esclavizamos al trabajador, y todo. Estas certificaciones son carta de presentación a que eso no lo hacemos, y damos empleo digno y ayudamos a las comunidades. Entonces, digamos, esa empresa B de triple impacto es lo que nos permite eso, y ese es el eje fundamental de la sostenibilidad, pero no puede haber uno sin lo otro. Yo creo que hay que apostarle a los 3, partiendo de lo económico. Si no, no hay sostenibilidad, porque sostenibilidad, ¿qué es? Que perdure en el tiempo, ¿cierto? Pero si tú no generas rentabilidad, nada va a perdurar en el tiempo. No hay sostenibilidad ambiental ni económica, ni social. Eso sí, lo tengo claro, y si quieren, si alguien piensa distinto, pues lo debatimos, pero realmente es así, es así. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Y Unipalma, ¿qué opina de la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad para nosotros realmente es una cultura y tiene los 3 pilares fundamentales: la parte económica, la parte social, la parte ambiental. Hacemos casi algo similar para optimizar el tiempo, pero todo se enmarca en un desarrollo de gobernanza y es cumplimiento de todas las políticas que demuestren que somos sostenibles. Tenemos políticas de inclusión, tenemos políticas medioambientales, y eso es lo que nos ha permitido obtener esas certificaciones a nivel internacional para poder posicionar la marca en Europa. Entonces, la sostenibilidad finalmente es el eje de desarrollo. Ahora, eso nos ha invitado también a que cuando pensamos en la parte ambiental, nos pasa lo mismo: tenemos una caldera, tenemos una emisión de gases, y eso nos ha llevado a hacer unas inversiones. Cuando hacemos el análisis de la huella de carbono y el análisis de la huella hídrica, hacer unas inversiones para poder optimizar cada uno de los pasos dentro del proceso industrial. Y el optimizar nos ha llevado a reducir costos, y el optimizar los costos nos ha llevado incluso a desarrollar temas en campo. Entonces, ahora yéndome a cómo lo estamos aplicando. En la parte de campo, nosotros logramos encontrar que cuando cosechamos, uno corta la hoja cae al suelo. Anteriormente se lo botaban, lo quemaban, ahora colocamos en el plato de la palma la hoja,
y se descompone por sí sola como materia orgánica, con algo que usted produce que son los violes. Eso ayuda muchísimo. Ahora, cuando llega la fruta a nuestra planta industrial, allá surte un proceso, y ese proceso deja esas materias primas residuales, y es que tan pronto se prensa la fruta, tan pronto se cocina la fruta y se prensa, deja una fibra, y esa fibra, junto con la cacotica que queda o el cuesco de la nuez, nos sirve como materia prima para la caldera y poder generar vapor que mueve la turbina y convertir el agua en ese vapor para poder cocinar la fruta. Eso nos reduce a nosotros el costo, si podemos hablar ya de costos. Ahorita Reduce hablemos de costos, el que costo. ese es el tema importante que quiero que ellos conozcan. Y bueno, y eso saca unos lodos. Los lodos también van a una piscina, a unas lagunas de oxidación que están con geomembrana, están cubiertas, capturamos el gas metano y permite colocar incluso bonos en el mercado internacional para generar un recurso adicional, para optimizar todo el proceso que está ya inmerso. En cuanto a mano de obra, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos escuelas de capacitación, profesionalizamos a cada uno de los trabajadores que va a hacer el trabajo de polinización en campo y al igual que de cosecha, los corteros. Estas personas por lo general son escasas. Entonces uno en los llanos orientales, ¿a dónde va a buscar la gente? A la costa, que es la otra parte donde hay palma. Pero lo que hemos empezado a trabajar es capacitémoslos para no depender de mano de obra. Los profesionalizamos y les damos certificación por competencias. Entonces, todos los palmeros o palmicultores que estamos en el espacio de Cumaral y el Bajo Pía, no estamos peleando por mano de obra, porque la mano de obra está profesionalizada, todos hacen lo mismo. En cuanto a las comunidades, pues como les decía, hay algo importante dentro de parte del grupo económico, que es la Fundación Corfi Colombiana, nos ha permitido desarrollar proyectos donde la empresa coloca un peso, Fundación Corfi Colombiana coloca el otro peso, y hemos llegado a las escuelas de Veracruz, de Paratebueno. Hace poco que sucedió lo del terremoto en Paratebueno, en Cundinamarca, logramos desarrollar o reconstruir algunas de las escuelas, introducirnos también en la parte del pensum académico, hacer formación. Nosotros hacemos voluntariado, damos clases, estamos compartiendo con los muchachos y tenemos un programa interesante más Sanamente. Sanamente es buscar que en tiempos de ocio y en espacios adicionales de los estudiantes, llevarlos a pensar de manera distinta, llevarlos a que tengan un pensamiento crítico productivo, incluso por qué no pensar en que sean microempresarios, pero a la vez les estamos formando con deportes. Entonces me va a salir un poquito de meta y me voy a ir al Tolima. En el Tolima nosotros en Ambalema, junto con la fundación, estamos creando que Ambalema sea un destino turístico, y para crear el destino turístico usted debe establecer una comunidad arraigada, pero que realmente tenga una cultura abierta hacia el turismo. Los estamos capacitando a los hoteles, a los restaurantes, estamos capacitando a los estudiantes de últimos años, montamos una escuela de formación agrícola en Pajonales, que permite que los estudiantes de último año y aquellos que van saliendo que no tienen nada que hacer, se formen allí y puedan montar también su microempresa o puedan empezar a engrosar la fila de trabajadores que nosotros requerimos. Y posteriormente trabajamos con los niños en las escuelas en la parte de deportes. Tenemos escuela de patinaje, tenemos escuela de rugby, en el Meta también estamos haciendo lo mismo para poder integrar la juventud a nuestro desarrollo. Entonces estamos trabajando también todos esos tres frentes, y en la parte de los suelos tenemos otro concepto que es la agricultura regenerativa. En Pajonales nosotros producimos biológicos, pero también hacemos investigación en Unipalma y en Mavalle, y con algunos de los residuos o materias primas residuales que quedan allá, establecemos bioles para poder hacer ese desarrollo que sea mucho más productivo. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Juan Carlos, vamos a hablar, yo le veo que usted trajo aquí unos tarritos, unos sachet. Cuéntenos o cuénteles a los caficultores, mediante la compañía suya, qué produce y cuánto vale. Hombre, sí,
La puso dura, no mentiras. Vea, el tema acá es que nosotros somos un bebé. Nosotros somos un bebé de investigación que ya hemos hecho todos estos desarrollos y hemos logrado hacer aplicaciones y aplicaciones demostrativas, científicamente demostradas, con todos los análisis. ¿Qué es lo que pasa? Como es un bebé, hay que ayudarlo a crecer. Y la forma de crecer que tenemos nosotros es que necesitamos mejorar la comercialización. Necesitamos culturizar a la gente, a los cafeteros, a las empresas de caña, a las empresas de palma, a decirles todas las bondades que tienen estos productos y hasta dónde podemos llegar. Generando esa demanda, podemos consumirnos todo ese mucílago que ustedes tienen. Si no, no lo podemos hacer. Entonces, hablar de precios, eso es, por ejemplo, en este momento nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros le recogemos el mucílago a los cafeteros y ellos no nos cobran por eso, porque le estamos dando una solución ambiental. Con una ventaja muy grande, y es que queda una rentabilidad demasiado alta dentro de ese producto. Esto es un producto que vale 25.000 pesos en el mercado, hasta 28, y la verdad hacerlo no vale más de 5.000. Y así por el estilo hay una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que a futuro, que ya esté maduro el negocio, que esté maduro la parte comercial, poder decirle al cafetero, señor, le vamos a pagar el mucílago a tanto. O como se va a montar centrales de beneficio, es decir, por el café le estamos pagando 1 peso, por el mucílago le vamos a pagar 2 pesos, o 1,5 pesos, lo que sea. El hecho es que vamos a darle valor agregado a ese fruto, ¿sí? Pero para poderlo hacer hay que centralizarlo, porque si no lo centralizamos, vea, eso no lo recoge ni Mandrake. Esa es la única verdad. Juan Carlos, hemos hablado mucho de mucílago, cuéntenos algo de la pulpa. ¿Usted qué desarrollos tiene de la pulpa? Hemos hablado de la pulpa usted y yo. Sí, a ver, que el cuento de la pulpa es muy, muy interesante. El tema de la pulpa es que con esa pulpa se han tratado de hacer muchos desarrollos a nivel mundial y la verdad todos se han toteado. Se han toteado por un secretico que la verdad no debo contarlo todavía. Más adelante. Después se van a dar cuenta, pero lo convertí en una cosa digerible, que se pueda consumir, que sea palatable, porque es que eso sabía amargo, eso es horrible. Yo hice que esa vaina, darle esa palatabilidad para poder involucrarlo dentro de formulaciones. Hasta ahí le puedo contar. Muy bien, muy bien. Nos está dejando muchas iniciativas. Para Vicente y Francisco, nos queda ya poco tiempo. Quiero que nos cuenten esos desarrollos industriales que ustedes en sus compañías han tenido y qué impacto económico tienen en el desarrollo de la caña y de la palma. Bueno, al principio de mi presentación conté cómo este año que viene el azúcar pues está en unos mínimos de precio en la bolsa internacional de 6 años, los mínimos de 6 años, afectados también por el dólar, y realmente lo que nos va a salvar son, digamos, estas propuestas que tenemos distintas. Entonces, nosotros vendemos al año a la red pública alrededor de 30.000 millones de pesos, o sea, que corresponde con el bagazo que generamos energía más el bagazo que le vendemos a la papelera, ¿cierto?, para hacer papel, corresponde al 5% de nuestros ingresos, pero con unas rentabilidades mucho más altas, y entonces va en línea con lo que decía Juan Carlos, exactamente en línea. O sea, ya lo de nosotros es un hecho, una realidad. Él hablaba del mucílago, que se junten. Nosotros, los negocios más rentables que tenemos en términos de rentabilidad
son aquellos que utilizamos la materia prima Residual. ¿cierto? Entonces, arrancando por el bagazo, papel y generación de energía, biomasa para generación de energía. Pero en fertilizantes, por ejemplo, hay un ahorro enorme que tenemos, porque nosotros desarrollamos, que esa es otra invitación que les hago para que ustedes voten corriente, y si no lo han hecho. Nosotros fuimos el primer productor de azúcar orgánica en Colombia, hace 26 años. Y el 50% de nuestras exportaciones el próximo año va a ser en azúcar orgánica. Si yo les digo el precio del azúcar orgánica versus el precio que se comercializa en la bolsa, es un 100% más, o sea, no, es el doble de lo que vamos a vender los otros azúcares. Entonces, eso nos va a dar un ingreso. Aquí también cooperativas o algo pueden desarrollar, y yo sé que hay unos productores de café orgánico, ¿cierto? Pero en el caso nuestro es el doble, entonces eso nos da un valor agregado también importante. ¿Y cómo fertilizamos nuestros campos orgánicos? Con nuestro propio compost. Nosotros producimos 80.000 toneladas de compost al año, comercializamos 15.000 y lo demás lo utilizamos para nuestros propios campos, como lo hacen en Mavalle con sus productos. Entonces, hay un ahorro de fertilizantes de costos enorme. Les hablé también, nosotros, por ejemplo, un fertilizante que de golpe utilizan ustedes, que es el cloruro de potasio. La vinaza es muy rica en potasio. Nosotros nos ahorramos, no compramos un bulto de cloruro de potasio y aplicamos las vinazas al campo en forma líquida o en forma de compost, fertilizando nuestros campos. Entonces hay un ahorro importante en costos. El CO2 que les hablé, que producimos por litro o por kilo de alcohol, se produce 1 kilo de CO2, entregamos una gran parte de ese CO2 y es un ingreso que igual, hoy en día se va para el aire, en los beneficiarios donde va el mucílago, lo lavan y se va, ¿cierto? Aquí el CO2 se iba, nosotros lo vendemos en planta, le entregamos un lote en comodato a esta firma Messer, que puede ser también un modelo para mirar con las cooperativas de café cómo se juntan, porque eso hay que juntarse. Eso Sí, no, sí. Definitivamente esto chiquitico en cada finca, eso no va a funcionar. Hay que juntarse. Y dejar de moler con el diente la fruta, la semilla, a ver si ya está seca. Ustedes no se alcanzan ni medio a imaginar lo que representa un 0.1 o un 0.5% de humedad en el grano, de más o de menos. Y cuando se les pasa esa humedad, los castigan, sabiendo de que antes hay más café que agua, y los castigan y hay menos peso. Eso tiene que ser, eso con técnica, con equipos, medirlo. Y imagine que hay uno mueco, ¿cómo hace uno para secar café? Entonces son unos ejemplos que di, y el bioetanol, que antes las mieles las vendíamos como lo que llamaban miel de purgas, hoy la transformamos en alcohol, y este es el último, con esto termino. Nosotros, como éramos productores de alcohol, bioetanol, vimos una oportunidad de producir alcohol orgánico. Y cuando fuimos a los mercados internacionales a ver si nos compraron, decían, no, tienen demasiados congéneres, tienen que producir un alcohol extraneutro. Y montamos una planta de alcohol extraneutro para producir alcohol orgánico de exportación. Hoy exportamos 5 millones de litros de alcohol orgánico, inclusive hay una multinacional Natura de perfumería muy grande que solo utiliza alcoholes orgánicos. Y resulta que terminamos de montar en enero del 2020. En marzo del 2020 se vino el COVID y la demanda de alcohol extraneutro farmacéutico se triplicó. Y un proyecto que tenía un retorno de inversión de 5 años se dio en 1 año porque el alcohol se triplicó por la demanda. Entonces era como estar preparado. ¿Y por qué montamos la planta de extraneutro también? Porque pensábamos que en Colombia se importa también una gran cantidad de tafias para producir ron. Y entonces pensamos, con esa planta pensábamos en dar el segundo
Paso, que ahí podíamos producir unas muy buenas tafias frescas para meterlas en barril, y hoy ese es otro negocio que tenemos. Entonces, digamos que ya tenemos una diversificación de ingresos, lo que nos permite en el año más bajo de precios del azúcar y con un dólar desfavorable, poder ser rentables el próximo año. Eso es, digamos, como el cierre que quiero hablar. Y gracias a todos estos subproductos que les acabo de hablar. Alcoholes industriales, alcoholes neutros, tafias para ron, electricidad, CO2, fertilizantes. Si nosotros dependiéramos solamente, como a veces les pasa, que se cae por alguna razón el precio del café y empezamos a sufrir, si logramos diversificar esto con las ideas que se tienen, que allí hay un valor agregado, podríamos diversificar el ingreso. Yo creo que es un mensaje que quiero dejar finalmente. Vicente, de los ingresos de Providencia, ¿qué porcentaje es azúcar? Con azúcares orgánicos el 70%, el 30% ya es los otros productos. Muy bien, entonces pensemos en que los ingresos del ingenio, el 70% es vendiendo azúcar. Y usted tiene unos ahorros muy importantes que nos contó, en fertilizantes y en generación de energía. Sí. ¿Cuánto más o menos equivalen estos ahorros que usted tiene? Pues mira, en este momento, y otro cuento que se me olvidó contar, resulta que nosotros generamos nuestra propia energía, y la energía nos costaba el kilovatio en el 2019, 2022, más o menos 500 pesos el kilovatio. Hoy nos cuesta, para lo que no tenemos, porque nosotros tenemos pozos profundos y estaciones de drenaje a través del campo, que no lo podemos atender con nuestra propia energía. Y entonces se nos subió de 500 a 1000. Hoy en día estamos montando 2 comunidades energéticas de 2 megas de paneles solares, en donde nosotros podemos dirigir esa energía a los pozos profundos que nosotros queremos desde nuestras propias comunidades energéticas. Y ahí nos vamos a ahorrar, ¿cierto?, unos costos de alrededor de el 50% de lo que nos costaría si no hacemos eso. ¿Y se va a utilidad? Y se va a utilidad, precisamente. Entonces, esa es otra apuesta que le estamos haciendo a reducir nuestros costos. Entonces, los costos de energía, y conozco el gas también, se está escaseando y pasó de $6 millón de BTU, se hablan hasta 20, 23 dólares millón de BTU. Entonces, muchas compañías que utilizaban gas están en unos temas muy complicados. Nosotros podemos más adelante, todavía no, pero tenemos en la ruta producir a partir de la vinaza biogás. Y ese biogás puede reemplazar el transporte y podemos entregarlo a la red que está a 1 kilómetro de distancia, la red de gas metano que pasa a 1 kilómetro. Entonces, ese es un subproducto que hoy estamos utilizando como fertilizante, pero que le quitamos, producimos el biogás y tiene las mismas propiedades químicas para seguir siendo un buen subproducto para fertilizar, o sea que no perdemos nada. Y la materia orgánica está en la cachaza, no está en el biogás. Entonces, digamos que esto ilustra un poco más dónde vemos oportunidades, tanto de ingreso, porque son 2. Yo creo que la materia prima renovable, materia prima residual, la podemos aprovechar de 2 maneras: generar mayores ingresos, es una, o reducir costos. O reducción de costos, muy bien. ¿Cierto? Muy bien, Vicente, muchas gracias. La misma pregunta, Francisco, cuéntenos, en su compañía, ¿qué porcentaje de los ingresos es del aceite? El 60% es del aceite crudo de palma y el resto está optimizado para la industria biodieselera. El 60%. Entonces, en el ingenio es el 70% y en Palma es el 60%. Imagínense ustedes su compañía de café, que la venta de café sea el 60 o el 70%. El 30% es con la utilización de las materias primas residuales.
Materias primas residuales. Adelante. Hablábamos hace un rato de en la planta cómo bajamos los costos. Imagínense una planta de proceso de aceite de palma pues, antigua. Usted tenía que prender los motores y todo con ACPM o con energía eléctrica. Había una caldera, pero esas calderas antiguas que lo que generaban eran más material particulado al medio ambiente. Entonces hay que empezar a optimizar las cosas. Eso era el año 80. Año 2025 y ahora con inteligencia artificial, ahora les cuento por qué la inteligencia artificial. Es necesario involucrarla en todos los desarrollos. ¿Qué hicimos nosotros? Empezar a analizar cada cosa que quedaba porque era un problema. Sacaba el raquis que queda de la palma, moscas y los ganaderos del lado, venga, le voy a demandar porque es que usted me deja el raquis ahí, eso trae moscas y las moscas me acaban el ganado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el raquis? Toca ponerle a hacer algo al raquis. Después llegó Cormacarena, y les estoy hablando ya del año como 2009, y nos dijeron, oiga, ustedes están emitiendo gases de efecto invernadero, porque todos los lodos que salen los meten allá, y eso emite gases de efecto invernadero. Y ahora, ¿qué hacemos con los benditos gases? Y esos lodos, también ese olor tremendo. Entonces, todo era un problema, y posibles multas. Tocó empezar a analizar esto pues de la mano con la federación. Si ustedes acá tienen también la federación, tienen Cenicafé que ayuda bastante. En el caso nuestro tenemos Cenipalma y Fedepalma. Empezamos a analizar qué hacemos con todo eso. Pues el raquis lo llevamos a un espacio de compost. En la planta, cuando se hace todo el proceso, los lodos que quedan se llevan a unas lagunas que las llamamos las lagunas facultativas, las que se carparon. Se captura el gas metano y ese gas metano lo devolvemos a nuestra planta industrial para generar energía. Los lodos que quedan allí se le aplica bacterias y luego se retiran y se le aplica al compost que se está desarrollando y posteriormente lo llevamos a campo. Entonces, esas materias primas residuales nos permiten reducir costos en la parte de nitrógeno, porque entonces ya nosotros no estamos aplicando productos de síntesis química, sino estamos llevando el compost a campo. Ojalá nos alcanzara para todas las 5.000 hectáreas, no nos alcanza sino para 300, pero pues es un espacio grande y la reducción en el costo de fertilización anual nos alcanza a 600 millones de pesos. Ahora el biogás lo llevamos a la planta, generamos energía, con el cuesco más la fibra que queda de todo el proceso industrial, prendemos la caldera, también generamos vapor y energía, y esa energía también nos permite crear nuestro desarrollo de poder tener el 99% de generación con energía limpia. Pasamos de tener un costo de energía aproximadamente de 950, 980 pesos kilovatio hora y lo bajamos a 450 pesos. Entonces, eso es enorme. No seguimos utilizando ACPM y eso en un año nos logra generar una reducción para la planta que tenemos, que es una capacidad de 142.500 toneladas año, aproximadamente de unos 1.000 a 1.200 millones de pesos. Entonces ya llevamos 600 por un lado, por el otro lado tenemos 1.200 millones de pesos y si me devuelvo a campo y cuando les dije colocamos la hoja en el plato, nos estamos ahorrando un equipo que se mueve con ACPM, que hace la labor del plateo, nos estamos ahorrando esa labor, ya ahí son aproximadamente otros 300 millones de pesos. Entonces, la reducción de costos es enorme. Ahora, todo ese complejo permite las certificaciones que habló hace un rato Vicente. Entonces, tener las certificaciones da un plus. Entonces, si ellos llegan al mercado internacional, nosotros también lo podemos hacer, y ese plus y esas certificaciones le permite a uno tener un brazo fuerte para negociar. Entonces, sí es cierto, el precio internacional del aceite de palma se transa en el mercado, en la bolsa de Malasia, y en este momento está aproximadamente en unos $960 la tonelada, me sube por ahí máximo a 1.120 cuando hay demasiados inventarios en el mundo. Con el dólar abajo, pues eso nos golpea bastante. Pero ¿qué hacemos nosotros?
Pues si estamos negociando, tenemos certificaciones y estamos haciendo toda la parte de desarrollo sostenible, pues negociemos. Vea que a usted le interesa consumir productos, usted lo decía Juan Carlos, que la gente paga por un producto que sea sostenible, ¿cierto? Entonces negociamos y nos están pagando entre 38 a 42 dólares adicionales por tonelada en el mercado internacional. Entonces, ese es un mayor ingreso que anualmente nos reporta aproximadamente unos 1.200 y a veces hasta 2.000 millones de pesos adicionales de ingreso en las toneladas que alcanzamos a vender en el mercado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para cerrar el panel. Quiero hacerle la siguiente pregunta a Vicente y a Francisco. ¿A qué distancia queda su proveedor más lejano? Mi proveedor de caña más lejano queda a 80 kilómetros. 80 kilómetros. ¿Y Francisco? El proveedor de nosotros queda aproximadamente a unos 27 kilómetros. 27 kilómetros a la redonda. Entonces, con esto cerramos el panel. Creo que el panel ha sido un panel exitoso donde nos pone a soñar y donde tenemos muchas cosas en común. La última pregunta la hice con un solo propósito. Una central de beneficio no tiene que estar pegada. Estamos hablando de 85 kilómetros y estamos hablando de 30 kilómetros. Entonces la invitación es a seguir pensando en unirnos para poder hacer grandes industrias. Aquí está la demostración de que las centrales de beneficio no es un embeleco del gerente, como lo dicen muchas veces. No es una mentira ni no es un engaño, es una solución para poder seguir pensando y seguir creyendo que el café tiene más futuro que pasado. Muchas gracias.